Por ejemplo, me preocupa mucho, como antes decía, esa jerarquización. ¿De qué se hace digitalización en recreaciones? De los monumentos más importantes. Volvemos otra vez al monumentalismo histórico-artístico. Si eso ya se superó en el siglo XIX, el patrimonio histórico es muy amplio, pero claro, no se puede hacer de todos los monumentos. Tenemos que empezar por uno. ¿Por cuáles? Por los más importantes. Y dentro de los monumentos son muy complejos, con muchas fases históricas. Cuando se hacen recreaciones, por ejemplo, históricas, ¿de qué fase se hacen? De las más importantes. Y además hay una tendencia al repristino, a decir, vamos a ver cuál es el estado original, cuál es la parte original. Los monumentos, hace ya tiempo que se superó que hay que volver al estado original. Eso del siglo XIX, la restauración estilística de Viollet de Dios, los monumentos son complejos en toda su fase histórica y hay tendencia, a través de la aplicación de las nuevas tecnologías, a recrear la fase original, que era la más importante. Estamos retrocediendo en cuanto a caracterización al siglo XIX, insisto en ese sentido, ¿no? Por supuesto, no quisiera que esto pareciera algo crítico con es decir, lo que sí creo que necesita control, aplicación, contenido, dirección, directrices en cuanto a la aplicación, porque los efectos no son baladí o neutros, sino que son importantes, ¿no? Falta de veracidad histórica, muchas veces. Se acepta cualquier presentación por el hecho de desaplicar nuevas tecnologías, cosa que distorsiona esa cuestión de la autenticidad o no autenticidad. A veces la copia digital lo que produce es una minusvaloración o exaltación, que no se toque y lo sustituimos, lo que antes la descontextualización de bienes, etc. No sé si de esto se va a hablar aquí, pues, una cosa de aplicación, claro, las nuevas tecnologías, pues este sistema, ¿no?, de los códigos tridimensionales que se pueden leer a través del móvil para la señalización, pues este es un avance importante en la señalización. Pero es que la señalización, lo importante de la señalización es evitar los impactos que producen las señales, no solamente, y eso también habría que tener en cuenta. Esto es lo que habría que conseguir. ¿Lo consigue eso? Pues sobre eso es lo que habría que avanzar en ese tipo de sistemas. Es decir, que sean entendibles, que sean fáciles, que no contaminen, que no impacten, y ahí creo que las nuevas tecnologías deberían orientarse hacia eso. Yo cuando vi esta imagen, bueno, del proyecto, del grupo de investigación, que no deja de ser simplemente una imagen subjetiva para vender su producto, me producía cierta código de barra sobre este olivo, ¿no? Me recordaba esto, este de Forge, que es fantástico para las señales, ¿no? Las instrucciones por recargar. Bueno, la recreación esta virtual en 3D creo que es importante, lo que, por ejemplo, de Art Visual, en el caso, por ejemplo, para ver la fachada de la Catedral de Cuenca, las dos fachadas, para ese tipo de cosas es importante siempre que se respete la fase histórica, la complejidad del proceso, o por ejemplo, en cuestiones de intervención, que creo que es muy interesante, las posibilidades que tiene la nueva tecnología de acceso directo, a participar de manera directa en el proceso de intervención, que es algo que cada vez se está generalizando más. Es un poco, yo lo llamo así, entre comillas, el efecto gran hermano, ¿no? Es asistir de manera permanente a una actividad, en este caso de la restauración, que se complementa, porque en el caso, estas son imágenes un poco antiguas, en el caso de la de San Pablo de Valladolid, lo mismo que la Catedral de Vitoria, por ejemplo, que fue el referente, hay un centro de interpretación, y lo que te permite en ese centro de interpretación también es, bueno, al margen de la difusión a través de vídeo de esa imagen, es poder acceder en directo, in situ, a través de un andamiaje, a asistir al proceso de restauración. Eso es in situ, pero vía web, pues se van colgando vídeos sobre todo el proceso, además de manera, pues prácticamente puede haber un seguimiento en tiempo real de esa intervención. Y creo que es algo importante, novedoso, acerca a los ciudadanos, llama mucho la atención. En el tema de la nueva visita de monumentos, pues cada vez se está poniendo más de moda, por ejemplo, el acceso a lugares muy inaccesibles, a cubiertas, por ejemplo. Casi todas las catedrales están preparando las cubiertas para acceder, o a las restauraciones in situ, in vivo. Es una manera nueva y las nuevas tecnologías para acceder vía online a todo eso también es importante. Bueno, y en cuanto, como veis, las posibilidades son muchas. También en cuanto a patrimonio y desarrollo, todo lo relacionado con el turismo cultural, bueno, pues las posibilidades también aquí son impresionantes. En centros de interpretación que se están poniendo en marcha,
Por poner un ejemplo, sobre todo para trasladar una idea que me parece interesante, el Alcazaba de Lorca, que se ha convertido en la Fortaleza del Sol, a través de un programa interpretativo bastante novedoso, aunque en fin, con algunos riesgos, que está generando actividad importante. Lo que yo que llama la atención, cuando llegas aquí a la Fortaleza del Sol, a través de las nuevas tecnologías, avances técnicos, pues lo que haces aquí este pájaro interactivo que te llama, te no sé qué, te dice pues tal, te pregunta, te implica, pasas por una máquina del tiempo a través de tal y te retrotrae al pasado. Y al final lo que hace es ese avance técnico, la tecnología tal, te lleva al pasado y hay una especie de combinación entre avances técnicos y recreaciones históricas. El señor alcaide te entrega las llaves de la fortaleza y aparece la hechicera. Esa alianza entre nuevas tecnologías y repristino, recreación histórica ambientalista a través de la interpretación, es una alianza cada vez más común. No deja de parecer una cosa contradictoria, pero eso sí, antes decía, uno de los peligros de las nuevas tecnologías es esa especie de repristino, volver al origen, a la fase histórica. Esto hace lo mismo, te vuelve ¿a qué fase? A una. ¿A cuál? A la más importante, Alfonso X el Sabio, momento de esplendor de la fortaleza. Y las otras fases históricas que son muy importantes. La musulmana es importantísima aquí, más que la cristiana. ¿Por qué no te vuelve a la musulmana y sí a la cristiana? Por lo cual estamos haciendo una lectura selectiva, jerárquica de los monumentos, esa alianza entre recreación histórica y nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, en relación al turismo cultural, pues las posibilidades son muchas, creo que ya se ha hablado aquí. Pues una de las cosas últimas que he visto en prensa muy interesante, pues y además esto, a través de la importancia que tienen todos los itinerarios, las rutas culturales en materia de patrimonio histórico, nosotros vamos a organizar un experto en ruta itinerarios culturales en la Universidad Internacional de Andalucía, por las nuevas tecnologías, pues por ejemplo ahora se ha puesto este GPS ahora resulta que todo el mundo va buscando a Berlín el muro, y resulta que el muro de Berlín ya se ha perdido. Pues la manera es hacerlo de la manera virtual a través de un GPS, del cual te va guiando por el muro. En fin, las posibilidades aquí son muchas en ese sentido, ¿no? Como veis, la posibilidad de aplicación de las nuevas tecnologías pues es amplísima y, lógicamente, en el ámbito de la participación ciudadana. Bueno, en relación a la participación ciudadana, me he extendido en exceso sobre este tema. Bueno, en relación a la participación ciudadana, voy a comentar algunas cosas de manera general sobre la participación ciudadana en materia de patrimonio histórico y luego también haré una referencia a la aplicación de las nuevas tecnologías en este ámbito. Como veis, lo que a mí me interesa un poco señalar con esta intervención mía es marcar ideas, reflexiones en relación a, es decir, un poco sacar las nuevas tecnologías de lo que es la dimensión más técnica para irnos a lo que es la protección del patrimonio histórico y todos los problemas de tipo incluso teóricos, sociales, de tutela que plantea. Bueno, en relación de la participación ciudadana, lo primero que quería decir es que es importantísima, que es esencial, que es muy trascendente. ¿Y por qué necesitamos que eso sea así? Pues por una cuestión que antes decía, el patrimonio histórico no son objetos, sino que es el sujeto. El patrimonio no existe desde siempre, existe desde la Revolución Francesa, sobre todo pues a través de a partir fundamentalmente de los Riegel, de este historiador del arte del valor de antigüedad, en el cual decía que el valor de antigüedad está en la percepción, él decía, en la pátina, pero la pátina no era la antigüedad, sino que evidenciaba, manifestaba el paso del tiempo a los ciudadanos, le creaba una emoción al contemplar el patrimonio, es decir, que el valor no estaba en el objeto, sino en el sujeto. Esa es la clave del patrimonio histórico, en los significados, en los valores que tiene. Por lo tanto, necesitamos que la sociedad se implique en definitiva en todas las tareas de protección, de reconocimiento, de identificación del patrimonio, ¿no? Bueno, la ley establece una serie de vías de participación, aunque lo que predomina es que se llama el sistema de Estado tradicional. Al final es la administración que decide qué es lo que le interesa a la ciudadanía y qué es lo que se protege y qué es lo que no se protege. Bueno, de manera general, ¿cómo es la participación ciudadana en el patrimonio histórico? Pues creo que es bastante deficiente en general. No existe gran conciencia sobre la protección del patrimonio histórico, creo que eso es una constatación que todo el mundo podemos hacer. Aunque se ha hecho una evaluación de ese interés, todo el mundo decía que el patrimonio histórico se basa en la sociedad, en los ciudadanos, el interés, significado para los ciudadanos.
pero le hemos preguntado a los ciudadanos sobre eso. Estamos haciendo encuestas sobre todo, sobre cualquier cosa. En el ámbito del patrimonio histórico prácticamente no se ha hecho nada. Ahora Caja Madrid ha impulsado un proceso que saldrá un resultado pronto. En el número 1 de la revista de patrimonio histórico se hace un avance sobre esos resultados, veremos a ver cuáles son. Es necesario hacer esa evaluación del interés público y sobre todo lo que es necesario es campañas de sensibilización. Se hacen de todo, campañas de sensibilización, hasta escuchamos antes, hay que comer sano, que comer manzanas por la mañana, hasta para eso hay anuncios de las administraciones públicas. ¿Qué anuncios, qué campañas hay sobre la necesidad de proteger el patrimonio histórico? Pero no solamente en el sentido de divulgar el patrimonio, sino cuáles son los derechos que tenemos todos los ciudadanos sobre ese patrimonio, cuál es la responsabilidad de las administraciones públicas sobre esos bienes integrantes. Faltan, en ese sentido, campañas de sensibilización, de concienciación. Bueno, existen diversas maneras de participación pública, de participación en el ámbito del patrimonio histórico. La participación de la ciudadanía puede ser muy diversa, puede ser a través de lo que se llama la vía de fomento, que las administraciones públicas dan ayuda para que la gente rehabilite, para que la adquiera, el sistema de dación de bienes. Esas son formas de participación ciudadana. Se preocupa mucho las leyes y las administraciones, o le interesa mucho que la sociedad participe, sobre todo de manera económica, que se implique, que invierta de manera... Eso es participación. También es participación la propia visita, la difusión, la divulgación, el acceso a los bienes culturales. Eso es una manera de participar. Pero a lo que a mí me interesa, yo quería señalar, era todo lo relacionado con los movimientos de defensa del patrimonio histórico, que creo que en el ámbito del patrimonio es un gran déficit que tenemos en relación, por ejemplo, a lo que sucede en el ámbito del medio ambiente. ¿Y cuáles son las vías que existen en ese sentido del movimiento de defensa? Pues por un lado están las asociaciones de defensa del patrimonio histórico, como cualquier otro ámbito, digamos que son la vía más articulada, más una estructura más definida para esa participación, aunque en relación a todas estas asociaciones, son muchas las que existen en España. Sobre esto yo voy a dar una serie de pinceladas sobre qué son, su funcionamiento, sus características. La mayoría de ellas son sobre todo de carácter local. En el observatorio estamos haciendo un seguimiento, en el Observatorio del Patrimonio Histórico, sobre estas asociaciones. Se podría decir que hay un déficit importante en cuanto a asociaciones de carácter nacional. Existen algunas, por ejemplo Hispania Nostra, que es de las más antiguas y que más interrelación tiene con todas las asociaciones, pero falta desde mi punto de vista, asociaciones fuertes, importantes, que hagan una defensa del patrimonio de todos los ciudadanos españoles, ¿no? Hay una tendencia actual a la federación de asociaciones. Aquí esta es una imagen de la página del observatorio donde estamos haciendo ese seguimiento de esas asociaciones. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Patrimonio, esta es una de las más activas, más importantes, con más legitimidad, con más apoyo y reconocimiento, la de Defensa del Patrimonio de Salamanca. Todas estas asociaciones, por supuesto, tienen su página web, utilizan, y luego comentaré algo en relación a la utilización de las nuevas tecnologías. Ahí lo que quería señalar simplemente en relación a estas asociaciones, que luego comentaré otras características, ese déficit en cuanto a asociaciones de carácter nacional. Existe en el ámbito del medio ambiente, al final las iniciativas que hacen estas asociaciones en el ámbito local muchas veces no trascienden al ámbito nacional. Me interesa sobre todo el tema de otra de las vías, las plataformas ciudadanas, que surgen ante problemas determinados, se organizan ciudadanos para defender algún tema, ¿no? Creo que es una vía muy interesante, sobre todo porque es muy plural, muy diversa, aglutina muchas instituciones, muchas personas, muchas asociaciones. Eso le da una gran legitimidad social en cuanto a su reivindicación, le da más fuerza ante la ciudadanía o ante el afrontarse o enfrentarse a las administraciones públicas. Para mí es de las manifestaciones más importantes y trascendentes del interés ciudadano en materia de patrimonio histórico, aunque la dificultad que tiene es que a la aglutinar de diferentes personas luego resulta difícil también mantener de manera constante esa actuación.
Bueno, yo traía aquí algunas imágenes sobre iniciativas de plataformas ciudadanas que se han movilizado en temas de patrimonio histórico. Luego comentaré de manera general un poco las características de esta movilización. No tengo ya apenas tiempo, simplemente las voy a citar. Quien le interese, las estamos recogiendo en la página del observatorio. Me interesaba mucho, en el caso de una de las cuestiones que más me interesaba del observatorio, el de patrimonio, en el observatorio, lo voy a adelantar, lo que estamos haciendo es, tenemos que ser una ventana a todas las acciones, no al patrimonio histórico, sino a la tutela del patrimonio histórico en España. Y entonces estamos recogiendo todos los bienes declarados, pero no solamente todos los bienes declarados, sino todos, por ejemplo, en el caso del patrimonio mundial, cuáles son las propuestas que están surgiendo por parte de la sociedad, estamos haciendo un seguimiento a todas aquellas propuestas que están en la lista indicativa. Lo que queremos no solamente reconocer lo formalmente declarado, sino toda la iniciativa ciudadana en materia de declaración. Estamos recogiendo las acciones tutelares por parte de la Administración en restauración, en difusión, aquellas acciones más importantes que se están sucediendo en España, para quien le interese la acción del patrimonio histórico en su conjunto pueda acceder a él. Y sobre todo lo que estamos haciendo mucho hincapié en el ámbito de la participación ciudadana, de la movilización social. Estamos recogiendo las asociaciones, pero no solamente el listado de las asociaciones, sino que estamos yendo a las asociaciones, viendo, preguntando, analizando cuál es su participación, su grado de estructura, de orientación hacia el tema del patrimonio, y sobre todo donde estamos prestando más atención es a todas estas movilizaciones ciudadanas. Nos interesa mucho que lo que se está haciendo, pues no sé, lo que se hizo en Toledo, en Salamanca, en Valencia, no sé, en Sevilla, en Granada, que muchas veces no trascienden lo local, que puedan tener una ventana para que todo el mundo las pueda conocer, pero no por una simple cuestión de difusión, sino porque lo que se está haciendo en Toledo se está haciendo sobre el patrimonio histórico de todos los españoles, no solamente patrimonio histórico español, sino de todos los ciudadanos, ya no solamente los españoles, de todos los ciudadanos del mundo. La protección de la Vega de Granada pues es una protección que interesa, yo creo que no solamente a los granadinos, sino a todos los ciudadanos. Lo mismo que lo que está pasando ahora en el caso de Soria, con la destrucción del entorno de Soria de Numancia, interesa a todos los ciudadanos del mundo, porque de hecho el patrimonio histórico se basa en la democratización y en la universalidad, y eso es lo que pretendemos dar acogida, ¿no? En ese sentido. Bueno, en el caso de la Vega Baja de Toledo, el problema surgió en esta zona de aquí, en la cual desde 1968 estaba protegida como zona de respeto. Estaba protegida por los valores paisajísticos y además de eso se encontraban los restos de lo que era la ciudad visigoda, pues que es en esta zona de aquí. A pesar de que el Plan General del 86 y el Plan Especial del Conjunto Histórico del 98 mantenían la protección, sin embargo, desde el 96 un proceso de especulación por la cesión del Ministerio de Defensa de una fábrica de armas al Ayuntamiento, a cambio de la recalificación de unos terrenos. Luego el Ayuntamiento le compra Defensa a esos terrenos, que luego vende a su vez a otras empresas privadas, que es una empresa para gestionar esos terrenos, y van a urbanizar toda esta zona, la construcción de 1.300 viviendas, en la cual se genera un movimiento de defensa, hay que decir que reducido en la cuestión ciudadana, con bastante apoyo, por otro lado, de ICOMOS, de España Nostra, y que en principio consigue paralizarlo, y el presidente Barreda anuncia públicamente la paralización de ese proceso de urbanización y el estudio de tal. Otra cosa diferente luego es el éxito que tienen estos movimientos ciudadanos, estas plataformas de ciudadanos. En la mayoría de los casos, depende del eco que puedan tener o no, lo que consigue muchas veces es modificar proyectos, anular proyectos pocas veces, cambiar proyectos, suavizar proyectos, retrasar proyectos. La verdad es que el éxito no es demasiado, entre otras cosas porque a veces todos estos movimientos ciudadanos son movimientos ciudadanos, esa es su esencia y ese es su principal valor. Pero en la mayoría de los casos encuentran el rechazo de la mayoría de los ciudadanos, de la mayoría de la sociedad, que es un contrasentido, pero tiene que ver porque aquí los que estaban absolutamente enfurecidos, todos los que tenían propiedades, que habían comprado sus casas y que decían que bueno, para 4 restos arqueológicos, que no sé qué, que eso que suponía, ¿no? Y como eso en cualquier... Nosotros en el caso de la Vega de Granada, pues mayor a las posiciones de todos los ciudadanos, que tienen una posibilidad de enriquecimiento de su terrenillo allí al lado de Granada, pues enorme, y que le están impidiendo pues su enriquecimiento y el futuro de su hijo, que lo estamos poniendo en entredicho, ¿no? Entonces, falta luchar contra eso, pero es porque falta, ya decía antes, campañas de sensibilización, de concienciación. Es que no se hace absolutamente nada. Bueno, este es un ejemplo, en el caso de la Vega de Toledo.
El Cabañal es otra de las iniciativas desde mi punto de vista más interesantes que se están haciendo de movilización ciudadana en Valencia, con movilización de todo tipo. En este caso yo quería señalar sobre todo, en el caso de esta plataforma, su dimensión internacional, lo he intentado que toda la Unión Europea, en fin, se implique, y también muchas veces lo importante de estas plataformas es la capacidad para denunciar legalmente, para entablar pues un proceso judicial que resulta muy difícil para el resto de los ciudadanos. Y de esto no voy a hablar apenas nada, porque de lo que aquí se va a hablar fundamentalmente el tema del blog, de la participación ciudadana. Lo único que me interesaba señalar en relación al tema de los blogs es que se está introduciendo una vía de participación individual en la movilización, la defensa, a través del seguimiento de blogs, de algún tema concreto. Pues en ese sentido ya no solamente la organización ciudadana, bueno, pues aquí ni siquiera voy a comentar, organizaciones o acciones individuales, incluso ya al margen de los blogs, como esta de aquí, ¿no?, de una persona de Salamanca que se dedicó a poner avergüénzate, verecundere, en todos aquellos edificios que estaban deteriorados. Son otras iniciativas, en este caso de carácter individual, de denuncia del mal estado, a pesar de que contaminaba el patrimonio a través de su verecundere, ¿no?, que estaba señalando. Bueno, y la acción a través de los medios de comunicación, que esto sería un tema prácticamente de una sola conferencia. Me interesa, en todo caso, a veces la distorsión que producen los medios de comunicación en relación al patrimonio, porque a veces apoyan o no apoyan, a veces el apoyo que le dan a una determinada iniciativa no cuenta con el respaldo ciudadano, se decantan por una postura u otra que dicen ser la que refleja la voluntad de la ciudadanía, y a veces eso no es correcto y genera un grado de opinión sobre algunas actuaciones que no dejan de ser dudosas. Voy a pero ya no estoy hasta pasando. Voy a cerrar esto y voy a dejar simplemente dicho lo del observatorio y lo de la revista. En relación a lo de las acciones ciudadanas, por señalar algunas características de esas acciones ciudadanas, el hecho de, bueno, decía que son la conciencia y la vanguardia. Es muy interesante en cuanto a la acción ciudadana, por un lado la denuncia sobre bienes que se están destruyendo, que se van a destruir en operaciones urbanísticas, pero también es muy interesante, sobre todo la de carácter local, cómo reclaman la protección de bienes que hasta ahora no han sido atendidas por la administración. Patrimonio, por ejemplo, arquitectura contemporánea o paisaje industrial, arquitectura, patrimonio minero, patrimonio industrial, bienes que la administración todavía no ha declarado y que, sin embargo, por la cercanía que tienen estas instituciones, van reclamando eso, la manera de que ese patrimonio empiece a incorporarse, ¿no? Esto era un ejemplo, ¿no?, en el caso de Málaga, del patrimonio del pesquero. Una cuestión que sí quería señalar, cuando la participación ciudadana en general, ¿no?, cuando defiende el patrimonio histórico que se está perdiendo, la legitimidad es absoluta, el grado de consideración también, pero cuando las propuestas de actuación, cuando defienden propuestas de actuación, aquí digamos, esa legitimidad o esa aceptación es menor. Por lo general hay una tendencia que no debería ser así, que es el que, bueno, pues hay un cierto rechazo cuando se moviliza la sociedad ciudadana en todo lo que tiene que ver con la arquitectura contemporánea, en los centros históricos, los edificios históricos. No tendría por qué ser así. En el caso de Granada, un ejemplo absolutamente destructivo, inadecuado, en el entorno de la Alhambra, que fue este edificio del Rey Chico, que generó el conflicto patrimonial más importante de Granada, uno de los más importantes de España. Estuvo a punto de cambiar incluso la gestión y la titularidad de la Alhambra para pasar al Ministerio, que la reclamó ante... sabéis que la ley, las competencias estatales que tiene el Estado son expolio y exportación. La de exportación la ejerce, la de expolio nunca. En este caso se iba a ejercer esa competencia quitando la gestión al patronato de la Alhambra. Fue un conflicto tremendo, y bueno, la movilización ciudadana fue también desde el 87 hasta el 2004, todo el proceso muy complejo, ha costado 4 o 5 millones. Al final lo que se hizo fue que un lavado de cara, ¿no? Se quitó ese torreón de aquí, sobre todo se le cambió la función, porque esto era el restaurante de lujo mejor de Granada y más grande para hacer hasta presentaciones de coches.
que tenía un garaje para hacer esas presentaciones y donde iba a caber más gente. Imaginaos debajo de la Alhambra con un restaurante por la noche que se vería la Alhambra, una cosa absolutamente espectacular, como podéis imaginar. Y sabéis que al final, si este edificio no hubiera sido contemporáneo, si hubiera sido un edificio tradicional, con rejitas, macetas, teja árabe, posiblemente lo tendríamos aquí en sitios más inadecuados con la función más inadecuada. El principal rechazo de la gente fue que hace un edificio contemporáneo y no le preocupaba la función, que era lo verdaderamente peligroso, no lo que fuera contemporáneo. O en este caso también, de aquí también en Granada, un conflicto que estamos teniendo con esta muralla. Otra cuestión muchas veces estas iniciativas ciudadanas se centran demasiado, sobre todo las locales, simplemente en el conocimiento, en la difusión. Incluso a veces le proponen a la administración, le hacen los informes de declaraciones, que a veces, bueno, pues lo que están haciendo es provocando un cierto hasta intrusismo profesional, porque eso lo que deberían encargarse son profesionales. Yo creo que falta todavía acción en este sentido, ¿no? De reclamación, de reivindicación, no de enfrentamiento, pero sí de lucha por el patrimonio histórico. Se están haciendo algunas intervenciones. Creo que debemos seguir el ejemplo, y no estoy aquí haciendo un llamamiento al levantamiento de la sociedad contra ni nada de eso, pero sí faltan acciones más claras de concienciación, no solamente de pequeña visita a tal edificio, sino acciones de concienciación que llegue a la gente y que acaben convenciendo sobre la importancia que tiene ese patrimonio histórico. Yo creo que también una deficiencia, y me interesa mucho reseñarlo, falta la implicación de la gente joven en estos movimientos ciudadanos en general. Yo siempre pongo, deberíamos guiarnos por el ejemplo del medio ambiente, donde la gente joven la que está más implicada en todos estos movimientos de defensa. ¿Y por qué en el patrimonio histórico no existe tanta gente joven? Porque yo creo que se centra mucho en todo lo que tiene que ver con el conocimiento, lo conservacionista, y hay aspectos que sí son importantes: desarrollo sostenible, integración social, diversidad cultural. Todos esos aspectos llegan a la gente, están en el patrimonio y deberían difundirse o potenciarse. En el caso de la Albaicín, se están rehabilitando viviendas. La rehabilitación de viviendas no solamente es recuperación del patrimonio arquitectónico, sino es de integración social de la gente con menos recursos. Pues esa es una vía, por ejemplo, de implicación de la gente más joven en materia de patrimonio histórico, que no solamente es el deleite histórico-artístico de personas que requieren un conocimiento, tienen que tener un conocimiento sobre el objeto, sino que hay otras cosas. Aquí en Granada ahora el principal conflicto, con esto voy a terminar, es en esta zona de aquí, que es el Cerro de San Miguel, que antes he puesto una imagen, que es una imagen poderosísima desde la Alhambra. Pues esto, desde la época musulmana, de la época nazarí, ha estado inalterado. Esto es la muralla, la cerca se mantiene todavía, y esto era una zona de crecimiento, de reserva de la ciudad nazarí para posibles extensiones mientras iba avanzando la conquista cristiana. Al final no se rellenó, pero este es un espacio histórico de un valor urbanístico enorme porque es auténtico desde la época nazarí. ¿Cómo se ha ocupado a lo largo del tiempo? Pues de manera informal. Aquí esto está muy bien cerca del Sacromonte, pues según la necesidad, sobre todo a través del hábitat de trogloditas, de cuevas, pues de manera informal, primero gitanos, luego gente de pocos recursos, y ahora lo que hay son ocupas, pero ocupas que en Granada, cuando se habla de este sitio, es por marginación, drogadicción, inseguridad, y lo que es una vida absolutamente alternativa, pero muy bien organizada, en el cual se están recuperando las tradiciones, y además esto no tiene ni luz ni alcantarilla. Lo que están haciendo es utilizando las nuevas tecnologías precisamente pues para dotarse de equipamiento y para poder, porque es un tipo de vida. Este tipo de contenido, esto es algo que yo creo que sí llega más a la gente joven, para implicar en que la protección del patrimonio también es todo esto. No solamente es el respeto de edificios histórico-artísticos, barrocos, renacentistas, sino que tiene una diversidad de contenidos que es muy importante. Bueno, creo que me estoy pasando de tiempo, ¿no? Y esto es lo único que quería señalar. Bueno,
al final, que preparé más cosas de lo... Bueno, en relación a la... tenía señalado aquí, en relación a la utilización de las nuevas tecnologías, no me resisto a poner esto para terminar con una nota un tanto, si queréis, una sonrisa en relación a la participación ciudadana. Decir simplemente, porque voy a terminar ya con esto, que toda esta información e investigaciones que estamos haciendo, la estamos haciendo a través del Observatorio del Patrimonio Histórico Español, que tenéis la web también en la información que tiene la revista, que estamos editando esta revista electrónica de patrimonio histórico, que invitamos a todos a participar, tanto en lo que es el observatorio como en la revista. Y termino en relación a que toda esta participación ciudadana que yo estaba señalando, las nuevas tecnologías, por supuesto, que están favoreciendo mucho ese desarrollo, en muchos sentidos, incluso en uno que no deja de ser un poco anecdótico, pero que yo creo que refleja bastante bien también pues la implicación de la ciudadanía, monumentos, patrimonio, sociedad. Si antes ponía la imagen de la manifestación de Salamanca, quiero terminar con esto. Todo el movimiento, no sé si aquí llegó, pero en el caso de Granada fue absolutamente desbordante de las votaciones para las nuevas 7 maravillas del mundo. Bueno, es la primera vez que se han unido en materia de patrimonio, yo creo que para algo en la ciudad, todas las administraciones de todos los colores políticos, de todos los ámbitos, todas las instituciones, hasta los taxistas llevaban en la rueda bota por la Alhambra, y en este caso, la campaña publicitaria de esta gente ha sido hacia el alcalde de Granada, el presidente, que también votó, la implicación, Chávez, todos, artistas, todo tipo, los chiquitos, esa la directora del patronato. Lo que se generó fue tremendo, utilizando el móvil para, al final, una gran frustración, porque la Alhambra no lo consiguió y al final, después de un año, el timo de la maravilla, un año después, los 1.000 millones de euros conseguidos por este promotor en toda esta campaña, pues al final que iba a invertir en la protección del patrimonio, pues eso no es... En fin, a partir de aquí se han generado todas 7 maravillas de todo el sitio. En relación a esto, lo positivo es que la sociedad se implicó en algo que entendía que era suyo, que era propio, pero pues con esos efectos que son un poco perversos. Bueno, me he dejado muchas cosas por comentar. Espero por lo menos que lo que yo quería trasladar, que era que el patrimonio histórico es muy amplio, muy diverso, y las acciones son muchas, y las posibilidades, ventajas, acciones que tiene todas las nuevas tecnologías y sobre todo la implicación de la sociedad en ese sector. Muchas gracias.